El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con las tradiciones de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, ya estamos abordando la 22ª semana con este domingo de este tiempo durante el año, que como siempre a mí me gusta insistir, es un tiempo litúrgico muy productivo espiritualmente, como todo el año litúrgico, porque en definitiva celebrar el año litúrgico es celebrar en síntesis nuestra historia de la salvación, desde la llegada de Jesús que vino a salvarnos, su nacimiento, su entrega, su pasión, su muerte, su resurrección, el envío de su Espíritu sobre nosotros, la proclamación de la buena noticia, en fin, todos los tiempos litúrgicos son más que beneficiosos, pero en este tiempo durante el año nosotros nos encontramos, especialmente en el Evangelio, con este Jesús que enseña, está llevando adelante su ministerio, predica, anuncia, y lo hace de mil maneras, en parábolas, en el encuentro con la gente, a través de signos, milagros, sanaciones, liberaciones, ¿no? Los discípulos están con él. Su sola presencia, su sola persona, ya es un anuncio, ¿verdad? Y esto atrae. Y también de manera controvertida, porque están los que atraen, porque Jesús atrae, su personalidad, su palabra, a la gente le da vida. Tú tienes palabras de vida eterna, le dirán, ¿no? Y están los otros, los que por envidia, por tener el corazón duro, por creerse superiores, y por un montón de cosas que ellos mismos se fabricaron, como escuchábamos hoy en el Evangelio, no lo ven a Jesús como tal, no lo reciben, sino que encuentran en él un obstáculo, encuentran en él un enemigo, un peligro que toca sus estructuras, ¿no es cierto?, y sus privilegios. Y entonces arrastra gente y a nosotros nos arruina el negocio. Hay que sacárselo de encima y hay que buscar la manera de que el pueblo no lo siga. Es más, si lo matamos, mejor. Es la actitud del enemigo de Dios, del enemigo de la buena noticia, porque la ignorancia de un corazón cerrado es lo peor que puede haber. Jesús dirá:
un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán a un pozo, ¿cierto? Y la ceguera del alma, la ceguera del corazón es la peor, cuando uno no quiere ver más allá de sus narices, cuando uno lo único que se mira es a sí mismo, su propio ombligo, y no mira alrededor. Entonces, el cerrar el corazón, además de impedirnos entrar en comunión con Dios y con su palabra, que nos quiere dar luz y vida, también nos deshumaniza, porque genera un corazón cerrado, actitudes de distanciamiento con los demás. La deshumanización, no me interesa el otro, yo soy el que se salva, yo quiero armar las cosas para mi antojo, para mantener mi posición, mi lugar, no me importa el otro. A lo sumo me voy a ocupar del otro si puedo sacar rédito, porque me conviene, pero si no, no me importa. Entonces el corazón duro deshumaniza, porque el que está deshumanizado justamente no le importa si sufre alguien, si alguien tiene hambre, si el de al lado está padeciendo algún problema. No tengo tiempo, no me vengan con problemas a mí, ahora no, otro día, siempre zafando, ¿no? Y eso genera el famoso pecado de omisión, que cuando puedo hacer el bien no lo hago. Zafo. Si veo que por este lado viene el problema, yo cruzo a la vereda del frente. A mí no me molesten. Yo tengo mi quintita, esto está bien. Y los que piensan como yo, los que tienen mis criterios, los que son mis amigotes, los que me convienen, entonces eso sí, es mi núcleo de movimiento. Pero los otros no. Entonces ve la gran deshumanización, que es un poco lo que pasa en la sociedad contemporánea y de alguna manera es parte de la historia de la humanidad. Las guerras, las corrupciones, el bienestar para unos pocos y la necesidad enorme para unos cuantos. Todas estas cosas realmente nacen de corazones cerrados, que no tienen una capacidad de trascendencia. Piensen ustedes la paradoja de la historia. Un Dios que se humaniza, que asume la condición humana, el Hijo del Padre Eterno, el Verbo de Dios por el que fueron creadas todas las cosas, un día en la Virgen adquiere nuestra condición humana, se hace hombre, se encarna. Y como hombre, sin perder su condición divina, nos enseña justamente ejemplos de humanidad. Si hay algo que caracteriza a Jesús es la entrega por el otro, la compasión por la gente. Y cómo Jesús se involucraba sin importar nada de lo que pudieran pensar los otros. Eso le costó la vida, pero a Jesús no le importó. Que Jesús haya muerto en la cruz no es algo que él buscó, sino justamente fue una consecuencia de su entrega por amor, con el pobre, con el desamparado, con el pecador, con el leproso impuro, al cual era un pecado tocar porque transmitía la impureza, y Jesús va, lo abraza, lo toca y lo cura. Un Jesús que se humaniza de tal manera y eleva la condición humana a una dignidad superior, que se entrega por ella, en un servicio de amor. Por eso cuando Jesús dice que quiere ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, el Señor no te está diciendo que vos tenés que agarrarte una cruz para que te aplaste, sufrir por sufrir. No, cargar la cruz significa servir, porque la cruz de Cristo fue el ejemplo absoluto que Él nos dio, el máximo ejemplo de entrega, de amor y de servicio para que el mundo se salve. Entonces cuando el Señor nos invita a cargar la cruz, nos dice, hacé lo que hice yo, entregate por todo. Olvídate un poco de vos, ablandá tu corazón, entregate por el otro, ponete en lugar del otro, compadecete por el otro, ¿no? Y fíjense que justamente un poco en esta línea las lecturas de hoy apuntan ahí. Siempre la palabra de Dios nos habla de humanización, porque en definitiva, cuando hablamos de mandamientos, hablamos no de normas y preceptos que hay que cumplir, porque si yo los cumplo soy virtuoso, y si soy virtuoso Dios me quiere, y si Dios me quiere me bendice. Ahora, si no los cumplo, Dios se enoja conmigo y me castiga, y yo me voy al infierno. Un poco esa es la conciencia de que nos inculcaron inclusive sobre la práctica de los mandamientos, mandatos. Dios te manda, Dios te exige cumplir. Cuando lo encaramos de esa manera, lamentablemente los mandamientos pierden espíritu. Porque si yo voy a cumplir algo por un beneficio, y el beneficio que es que Dios me quiera, si no me castiga, entonces ya no sirve, porque me limita. Un mandamiento entendido así, lo único que hace es asfixiar.
Y fíjense qué necio fue el pueblo de Israel con sus jefes, especialmente sus jefes religiosos, que de los 10 mandamientos originales que Moisés dio a conocer al pueblo de Israel en el desierto, lo transformaron en preceptos y normas que superaban los 600. Entonces ya entraba no solamente los que conocemos, sino otras cosas como las que le critican hoy a Jesús en el Evangelio, como tus discípulos comen sin lavarse las manos. Toda una serie de cosas que a Jesús lo fastidia. Jesús lo fastidió. Es interesante leer el Evangelio, cómo Jesús se siente realmente fastidiado. Y es hermoso ver a Jesús fastidiado, porque lo vemos humano. A veces creemos que Jesús levitaba. Y no, Jesús tenía, la verdad que le corría sangre por las venas, como nos pasa a nosotros. Y también se ofuscaba, ¿cierto? Y se indignaba, se hartaba. Y mandaba más de uno a pasear. Hoy lo hizo claramente, ¿no? Dice que los fariseos y algunos judíos en general van a encontrarse con él, y como los discípulos tenían hambre, pobre, imagínense los discípulos, ¿no? Si uno quiere entrar también en la realidad de la mayoría de ellos rústicos, pescadores, ¿qué manos iban a lavar? Salían del mar, ahí del lago, de pescar, de agarrar los pescados y qué sé yo, las redes, y tenían un hambre voraz que se iban a ir a lavar, a purificar, comían y después seguían laburando. Estaban acostumbrados a eso, la humanidad. La humanidad. A veces digo, hay que ver si se bañaban, pobres, ¿no? Y estos los critican. ¿Cómo tus discípulos no hacen como mandan nuestros antepasados con nuestras normas y preceptos? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Y aquí es donde realmente lo notamos indignado, ¿no? La interpretación que hace Marcos, el evangelista de Jesús, con estas palabras, muestra un Jesús bien humano y bien cansado. Se le fue la paciencia. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura cuando dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son más que preceptos humanos. Lo inventan para calmar la conciencia. Inventan preceptos, inventan normas y se disfrazan de ellas, pero son hipócritas. Ustedes saben que la palabra hipocresía es una palabra que no solo es conocida, sino que lo que representa la palabra, lamentablemente, está enquistado en la sociedad. La gran hipocresía social, la gran hipocresía política, la gran hipocresía religiosa, ¿no? Que porque cumplimos o porque creemos que somos buenos, como los fariseos, ya tenemos el cielo ganado y está todo, ¿no? Y desde esa posición de cumplidores nos subimos a un estrado donde miramos a los otros a veces desde arriba, ¿no? Bien fariseo. Otro caso, ¿se acuerdan ustedes ese pasaje del Evangelio que Jesús lo pone como una parábola del fariseo y del publicano? El fariseo que estaba delante del altar ante Dios diciendo: Señor, yo te agradezco porque yo sí que soy un tipo hecho y derecho, cumplo con todo, no fallo nunca, todas las leyes, todo está. No soy como aquel que está atrás. Y el pobre publicano estaba en el fondo, dice, arrodillado, con la cara en el suelo, lleno de vergüenza y golpeándose el pecho y diciendo: Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Y el otro dice: no soy como ese, yo sí que soy un tipo de ley. Termina diciendo Jesús: ¿quién de los dos cree que realmente quedó justificado ante Dios? El otro, el pobre publicano que reconoció su verdad, que no se puso una careta, y no el fariseo que se creía el número uno, el number one. Bueno, son ejemplos de hipocresía, de este famoso mal que es un quiste cancerígeno que se come la convivencia humana. La hipocresía no nos deja crecer como comunidad, la hipocresía no nos deja crecer como familia, la hipocresía, ¿no?, que dice una cosa sonriente y hace otra, está justamente en contra de la verdad y de la sinceridad. Cuando nosotros le ponemos nombre a las cosas y somos realistas y somos sinceros y asumimos realmente nuestra parte, nuestra miseria, nuestra limitación, y confiamos en la gran misericordia de Dios, ahí realmente nos convertimos
en agradables a los ojos de Dios. Y ahí sí todo lo que hagamos va a estar bendecido por Dios. Él le dice, fariseos hipócritas, en vano me rinden culto. ¿De qué sirve que me vengan a rendir esos cultos, esos holocaustos, esos sacrificios, si su corazón está endurecido y está lejos de quien los necesita? No sirve de nada. Yo prefiero un corazón sereno, humilde, blando, compasivo. Ese sí, ese corazón. Todo lo que me pida y todo lo que me presente lo voy a recibir con gozo, porque es sincero, no hipócrita. Entonces yo creo que es un tema, un pecado la hipocresía, que hay que revisarlo, pero no revisarlo desde una conciencia dura, sino revisarlo desde la verdad. Porque la hipocresía nos aleja de Dios, nos aleja del prójimo y nos aleja de nosotros mismos, ¿saben? Porque como es una mentira, no nos permite ver nuestra verdad. Y nunca entonces vamos a descubrir nuestra verdadera identidad de hijos de Dios, amados y redimidos. Nos vamos a quedar en la superficie de una esfera, ¿no?, volátil que no tiene consistencia. La sinceridad, un elemento adverso a la hipocresía, que nos libera de ella. ¿Y qué es la sinceridad? Ustedes saben, viene de la palabra sincera, ¿no? En la antigüedad, sobre todo en el mundo griego, los actores, para representar sus personajes y subir al escenario, se ponían máscaras que estaban hechas con cera. Tapaban la identidad del actor para entrar a la identidad del personaje. Cuando se sacaban la cera, ¿no?, eran ellos. De ahí viene la sincera, ¿no? Sacate la careta. Dicho de otra manera, ¿no? De ahí viene sinceridad, sincera, sacate la careta, no seas careta, no seas hipócrita. Entonces por eso decimos que la sinceridad es un antídoto contra la hipocresía, y la sinceridad tiene que nacer de uno mismo, primero de mí. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo en todo sentido, en luces y sombras, sincero, ponerme ante el espejo y no tener miedo a lo que refleja. Porque ahí, en cuanto yo acepto mi verdad, entro en un estado de sanación, de liberación, de paz, de gozo. Porque la verdad me hace libre. Mi verdad me hace libre. Esa verdad que me revela Dios. No la verdad entre comillas, ¿no? La verdad que nace de mi corazón. Y en esa verdad yo me cotejo ante mí mismo y ante Dios con amor y misericordia. Sí, soy así. Tengo una historia que me determina de tal manera, tengo una carga hereditaria, genética, que también me determina ciertos rasgos de mi personalidad. Y soy así. Y me pongo en tu presencia, Señor, así como soy, con mis luces y sombras, dándote gracias porque me diste el ser y porque me amás como soy, y pidiéndote o entregándote mi corazón para que vos, Señor, que tanto me amás, me conocés y tenés poder, me sanes, me liberes. Vos me des la gracia de ser cada día un hombre nuevo, un hombre que va creciendo, porque va muriendo a lo viejo, va muriendo a la hipocresía, a la careta, para vivir en la verdad de los hijos de Dios, verdad que es libertad. Entonces es Dios quien obra en mí cuando yo con amor y sinceridad me pongo a sus pies y le digo, Señor, solo no puedo, acá estoy, te entrego lo que soy, esto te doy. Y dejo que Dios obre. Y me siento así amado. Voy a experimentar de esa manera el abrazo del padre al hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Hermosa parábola. Ese hijo pródigo que llega todo rotoso, todo pecaminoso, todo sucio, todo maltrecho, pero con arrepentimiento, pidiéndole al padre que no lo reciba como hijo, porque su pecado fue grave contra él, pero que por lo menos le dé un puestito como un jornalero más. ¿Qué hace el padre? No, lo abraza, lo besa, le da ropa limpia, le pone un anillo que representa el reconocimiento de su dignidad de hijo, sandalias en los pies, y encima le hace una fiesta en su honor. ¿Ven? Ese es Dios. Ese es Dios. Un Dios que nos descoloca, porque su amor es grande, pero nosotros para recibir esa experiencia del amor, de un Dios que te descoloca, porque a veces nosotros somos también culpógenos con nosotros mismos y nos damos con un caño, con un hacha, y eso lo único que hace es llenar la mochila de adoquines que nos tuercen, y no es así.
Entonces, para que nosotros podamos experimentar esa gran misericordia y esa gran libertad, ¿no?, tenemos que ir con humildad al encuentro de Dios, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Y es ahí donde Dios empieza a obrar. Es ahí donde se empieza a producir ese gran rescate de un Dios que me abraza y hace una fiesta en mi honor porque me recupera. Cuando nosotros nos vamos, nos alejamos de Dios, cuando nos olvidamos que Él nos ama como somos y que solo con Él podemos alcanzar la vida, porque de Él nos viene la vida. Y la vida nuestra alcanzará plenitud día a día y un día definitivamente cuando estamos en comunión con Él. Sin Él somos como zombies, ¿no?, que caminamos por el mundo pero estamos muertos, pero no tenemos vida. Entonces, de esto se trata justamente el dejarnos amar por Dios. Déjate amar por Dios. Déjate. Créele a Dios. No solo cree en Dios, créele a Dios que te ama profundamente, ¿no? Escúchenme, dice Jesús, y entiéndanlo bien. Ninguna cosa que viene de afuera puede ensuciar al hombre, dice Jesús. O sea, nosotros ya estamos purificados, nosotros ya estamos salvaguardados por la gracia de Dios. No arruinemos esa gracia. Y arruinar esa gracia, insisto, no pasa por mis virtudes, sino pasa por dejarme amar, porque quien tiene una experiencia de amor va a amar. Entonces no le tengo, ¿qué me puede pasar? Que no me quieran, que no me reconozcan, que me malinterpreten, que me difamen, que me persigan. A Jesús, ¿qué le hicieron? Miren, continuamente estaban buscando a ver en qué poder acusarlo. Pero Jesús no se sentía ni perseguido, él era libre y nada iba a impedir que él continuara y llevara a cabo plenamente la misión que el Padre le encomendó. Y la misión que el Padre le encomendó es rescatar al hombre, por supuesto al que se quiere dejar rescatar, ¿no? Pero Jesús ahí fue. Entonces no tengas miedo por lo que pueda venir de afuera, porque a veces estamos tan programados por el mundo que todo lo buscamos afuera. Cuando las cosas de afuera no vienen como nosotros quisiéramos, nos viene la depresión, nos sentimos defraudados, nos sentimos fracasados, desilusionados. El demonio aprovecha todo eso para darnos manija. Entonces, ¿qué es lo que hace impuro al hombre? Dice, lo que hace impuro al hombre es lo que sale del hombre. Cuando nuestro corazón no está en sintonía con el amor, obviamente van a salir actitudes muy terrenales. Las actitudes terrenales, como ahí hay una lista que pone el Evangelio, ¿no?, son todas cosas que nos hacen daño a nosotros y hacen daño al otro. En cambio, cuando mi corazón experimenta el amor, por eso es una experiencia la fe, por eso mi relación con Dios es una experiencia, no es otra cosa, no es una doctrina, no es algo que se compra ni que viene de afuera, es una experiencia interior. Yo insisto tanto en que si nosotros todos los días no tenemos un parate en nuestra actividad para entrar en un estado de silencio, de contemplación, de escucha, nunca vamos a poder experimentar ese amor, porque estamos viviendo excesivamente para afuera, excesivamente sintonizados con el mundo, y el mundo marea, te quita tiempo, te quita vida, te desgasta. Entonces mi vida no está en el mundo. Tengo los pies sobre la tierra, sí, pero no puedo depender todo al punto que el mundo y el deber ser, ¿no?, me maneje la existencia. Tengo que ir al interior, tengo que escaparme. Jesús escapaba. ¿Dónde estuviste? Había estado toda la noche en oración con su Padre. Y le decía a los discípulos, oren, vamos a un lugar tranquilo a descansar, a orar, a estar juntos. Él le dijo a Marta y a María, ¿se acuerdan ese pasaje tan típico? María que lo escuchaba embobada, Marta que iba y venía y fastidiosa. Señor, decirle que me ayude. Marta, te preocupas por tantas cosas. María eligió la mejor parte, que no le será quitada, escuchar la palabra de Dios de labios de Jesús. Y ahí se quedó, ahí estaba. Un poco lo que tenemos que hacer todos los días, ir a la palabra, ir al silencio, ir a la contemplación interior, donde Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Percibimos su presencia. Y entonces sí podemos entender todo esto que nos enseña el Señor, por dónde va. Porque podemos ser muy perfectos en el cumplimiento de normas, reglas, preceptos y virtudes,
Pero si nuestro corazón está endurecido y nos sentimos orgullosos como el fariseo porque hacemos bien las cosas, sonamos. Porque ¿saben qué? ¿Cuál es el primer problema? Le estamos quitando mérito a Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Los méritos no son tuyos ni míos, son de Cristo. Los méritos son del Señor. El Señor dio la vida, ya está. Él te derramó su sangre, Él te compró con su sangre, dice el apóstol. Fuimos adquiridos por Dios como hijos por la sangre de Cristo. Esos son los méritos. O sea, los méritos son del Señor, que aseguraron gratuitamente mi salvación. Entonces, cuando lo interpreto desde esa otra óptica, mi vida adquiere libertad y alegría, y entonces no puedo ser otra cosa más que ser agradecido. Gracias, Señor. Y mi agradecimiento no es una expresión verbal, sino un estilo de vida. Amor con amor se paga. Quien a Dios tiene, nada le falta, diría Santa Teresa. Bueno, así voy por la vida. Por eso, queridos hermanos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por tanto amor que nos tiene. Y en eso Jesús sintetiza el mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le preguntarán a Jesús. ¿Cuál es el principal después de tantos preceptos? ¿Son los 10 que nos enseñó Moisés? ¿Son los que tenemos que cumplir hoy día y qué sé yo? Jesús dice, no, tranquilos. Amen a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, y amen al prójimo como ustedes mismos. Ahí está todo. Amar. Con un amor, obviamente no humano, si bien pasa por lo humano, es un amor recibido. Acuérdense que cuando Dios nos pide algo, nos capacita para cumplir lo que nos pide. Acuérdense de eso. Por eso no hay que tener miedo cuando uno se siente invitado por Dios a través de la iglesia, a través de los acontecimientos de la vida, a hacer algo por los otros, porque Dios te va a capacitar. Dios te va a capacitar. Cuando Dios nos invita a amar es porque Él ya está amando en nosotros. Amar, perdonar, tener misericordia, entregarme generosamente en el servicio. Es toda una obra del Espíritu Santo. Él lo hace en mí. Por eso voy a tomar una decisión importante en mi vida, tengo que cumplir con algo. Bueno, voy a la oración, voy al silencio y estar con Dios para que realmente lo que yo tenga que hacer y decir brote de una experiencia de Dios, que sea Dios quien me lo inspire y no el hombre viejo. Y ahí voy a vivir con una libertad distinta, sin miedo, con sinceridad, ¿no? Por eso no tengamos miedo. En el Salmo recién, hermoso Salmo el que el Señor nos propone, el Salmo 14, ¿quién habitará en tu casa, Señor? ¿No? El que procede rectamente, el que practica la justicia, el que dice la verdad de corazón, el que no calumnia, el que no difama a su prójimo, ¿no? El que no acepta soborno. Al contrario, piensen que a Jesús lo condenaron muchos que fueron sobornados por los fariseos. Ustedes tienen que decir, y les daban regalías, digan esto, hay que condenarlo. Y muchos entraron en eso. Dicen que el propio Judas lo traicionó por 30 monedas de plata, es decir, el soborno contra el inocente, ¿no? Que no solamente es un soborno a veces material, sino también por conveniencia. Vos venís y decís lo que a mí me conviene, porque yo te voy a dar. Vos venite para acá. No, pero no es verdad, no importa. Vos querés estar bien, vos querés conseguir cosas, hacé lo que yo te digo. Quédate conmigo, vení. Y muchos de corazón y de conciencia débil transan por ese lado. Por eso hay que estar atento. Hay que estar en comunión con Dios, para que sea la verdad la que reine en mi corazón, ¿no? Bueno, queridos hermanos, demos gracias al Señor. Y termino como síntesis para no alargarme más en esto. Los mandamientos son piropos de Dios, es decir, gestos de amor de Dios hacia nosotros, no mandatos establecidos ni normas para cumplir, porque si no se nos castiga. No. Cuando el Señor nos muestra un camino, es porque ese camino nos va a llevar a un final feliz. Eso se trata. Y no es el cumplimiento, insisto, el que me da la verdad, la libertad, la salvación, sino el amor que yo ya tengo y recibí por Cristo muerto y resucitado.
Pongamos nuestra atención en Él. Él es dador de todo bien. Vieron que cuando rezamos la plegaria eucarística 2, antes de la consagración, hay una frase muy sencilla, pero muy linda, ¿no? Decimos, realmente tú eres santo, Señor, fuente de toda santidad. La fuente es Dios de la santidad. Es decir, la fuente de donde emana el amor es Dios, de donde emana la verdad es Dios, de donde emana la belleza es Dios, de donde emana la libertad es Dios. Entonces, cuanto más en comunión con Dios estoy, más va a brotar toda ese caudal de belleza, de vida divina en mí, mi verdad. Y entonces yo no voy a hacer nada que realmente me perjudique o perjudique a otro, porque es Dios quien está obrando en mí y Dios obra el bien en mí. Por eso, estar en comunión con Dios es permitirle que emane en mi corazón la fuente de la vida. Cuando no estoy en comunión con Dios, porque el mundo me chupa, me arrastra, entonces ahí sí sale el hombre viejo, el que después se anda arrepintiendo y anda con culpa. Entonces, volver a Dios. Señor, acá estoy, con humildad. Volver a Dios. Acá estoy, Señor, para que emane en mí la fuente de tu amor. Que sea el Espíritu Santo quien obre en mí. Por eso, insisto y termino, nuestra vida es un camino en el Espíritu. No es un camino en la carne, es decir, en el mundo. Es un camino en el Espíritu. A eso hemos sido llamados, para eso hemos sido redimidos y consagrados. Desde el día del bautismo y para toda la eternidad. Ese es el camino. Damos gracias a Dios por su amor, su bondad, su misericordia. Damos gracias a Dios porque nos elige y nos llama por nuestro nombre. Damos gracias a Dios porque estamos acá, celebrando el día de fiesta, que es el domingo, donde le entregamos nuestro corazón y recibimos su abundante bendición. Demos gracias a Dios. Y que todo esto que el Señor nos regala en este encuentro sagrado, podamos después traducirlo en hechos de vida en el transcurso de la semana. Cuando después de dejar el templo vuelvo a lo cotidiano, vuelvo a mi casa, a mi familia, mañana al laburo, al trabajo, al colegio, a donde sea, ahí emano lo que el Señor me dio, con alegría. Soy yo un instrumento de su amor. ¿Qué más quiero? Lo demás vendrá solo. Vamos a pedirle a la Virgen, ya que realmente se dejó como nadie fecundar por la fuente de la santidad y fue madre del Salvador, que sea ella quien nos acompañe en este camino, ¿no? Que con su oración y compañía podamos realmente nosotros ser dóciles a lo que el Señor nos quiere dar, que es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Que así sea. Que así sea.